La intuición podría definirse como la capacidad de comprender algo sin que medie un razonamiento consciente. La colaboración y la competencia son instintos básicos y también las reacciones de lucha o de huida. Hoy por hoy los científicos creen que el instinto visceral, la conexión entre la conciencia espacial y la comida, es un mecanismo neurobiológico que se remonta a épocas en las que la definición de comida rápida era una manada de ciervos que huían de los cazadores nómadas, porque el instinto es una herencia genética de nuestros ancestros. En palabras de McCulloch de la Universidad de Miami, estamos caminando con mentes de la edad de piedra, nada nuevo bajo el sol. La ciencia ha hablado mucho sobre esto. En un estudio reciente, expertos de la Universidad de Missouri, en Estados Unidos, determinaron que las personas que tienden a confiar en sus corazonadas y su instinto pueden ser menos propensas a cometer actos inmorales, en comparación con aquellos que descartan su intuición. También que las personas que confían en sus instintos tienen menos probabilidades de hacer trampas. Algunas personas confían en sus instintos cuando toman decisiones, mientras otras no les prestan mucha atención, incluso si los experimentan. Claro está que quien utiliza su intuición pues no tiene que tomar ninguna decisión, porque la intuición solo proporciona una vía, un camino, ¿verdad? Y de esta manera, las diferencias individuales en la intuición pues afectan al comportamiento o pueden afectar al comportamiento moral, ¿verdad? La manipulación que implica imaginar una acción inmoral pudiera provocar emociones subconscientes como la vergüenza o la culpa. Por eso las personas que tienden a confiar en sus instintos son menos propensas a hacer trampas, ¿verdad? Y posiblemente esto se deba a que intentan compensar el mal comportamiento del pasado y esa tendencia puede ser más pronunciada entre las que confían en la intuición. O sea que hay que tener mucha visión, ¿verdad?, para poder adentrarse en estos entresijos de la mente, ¿no? A menudo se utilizan indistintamente los términos instinto e intuición, es cierto, queriendo sugerir un modo de conocer o actuar basado en sentimientos, sensaciones, percepciones, motivaciones o deseos, ya sean corporales o psíquicos, pero que no vienen de la razón o el análisis, sino que parecen irrumpir en nosotros o presentarse súbitamente. Pues bien, para eliminar esta confusión, voy a intentar definir y diferenciar instinto e intuición. En términos biológicos, el instinto es simplemente el comportamiento innato que no está basado en experiencia previa. Por ejemplo, la danza de las abejas o el rito de apareamiento de las langostas o cualquier otro animal, ¿verdad? Un ejemplo radical relatado por Carl Jung es el de palomilla de la yuca, la Pronuba iucacella, ¿verdad? Que es la terminología científica. Las flores de la yuca se abren solo una noche y la palomilla se lleva todo el polen de una de sus flores y la amasa en una especie de píldora. Luego visita una segunda flor y abre el pistilo, deja sus huevecillos, ¿verdad?, entre los óvulos e inserta la píldora de polen. La palomilla y la yuca viven en completa simbiosis. La palomilla necesita fertilizar a la flor para que puedan desarrollarse los óvulos. Evidentemente, la palomilla no aprende este comportamiento. En la psicología, el instinto pues llegó a cobrar otra significación en la segunda mitad del siglo XIX y se entendió también como el comportamiento que se repite y más tarde como aquel que tiene raíz en el inconsciente. Pero la psicología moderna ha tratado de deshacerse de este término y sugerir que el ser humano ya no tiene instintos, ya que estos pueden ser contravenidos o suspendidos, reemplazando el instinto en los manuales por términos como motivación o deseo, ¿verdad? Sin embargo, el hecho de que el término siga usándose popularmente obedece a que da expresión a una noción que sigue interesando al ser humano y que no ha podido resolverse satisfactoriamente, porque el ser humano siente que ya tiene comportamientos instintivos, necesidades internas, y por más que la cultura lo reprima, el instinto, es decir, lo reprimido, regresa siempre, ¿no?
Kant opone el instinto y la razón, mantiene que la acción moral está basada en la razón y se impone a los instintos. Él dice que es un deber del ser humano actuar conforme a la ley moral, es decir, la existencia de la moralidad ligada a Dios, ¿verdad? La razón en este sentido tiene el fin de producir una voluntad que no solo sirva para obtener algo más, sino que sea buena en sí misma, ¿no? Y admite que lo que uno busca es la felicidad. Entonces, desde esa óptica, el instinto da mejor servicio que la razón, pero el ser humano está llamado a algo más alto que la felicidad o el placer. Contrariamente, para Nietzsche, el instinto está profundamente conectado con el impulso vital y se revela como verdadero o bueno porque conlleva placer. El instinto es acompañado por el placer y se opone a la obligación moral, al imperativo categórico, al deber ser, a lo que luego Freud llamaría el superyo. Y con esto Nietzsche critica obviamente la moral racional de Kant, ¿no? Jung dice que las acciones instintivas son aquellas en las que la conducta no obedece a un motivo u objetivo completamente consciente. El término clave para la psicología de Jung en general y para los instintos en particular es inconsciente. Aunque, bueno, se puede ser consciente de un deseo sexual o de un deseo de comer. Estos deseos solo en ocasiones brotan a la mente consciente, pero de alguna manera yacen latentes en el inconsciente y pueden moldear la conducta sin que se sea consciente de ellos, ¿verdad? La acción en este sentido instintiva parece ser una ocurrencia psíquica más o menos abrupta que se hace sentir como una necesidad interna. La actividad instintiva entonces es un tipo de proceso inconsciente que se hace consciente solo a través de sus resultados. No obstante, Jung señala que no debemos pensar que todos los procesos inconscientes son instintos, porque en el ser humano un instinto puede ser ajustarse al encontrar, por ejemplo, una serpiente, pero ocurre, por ejemplo, que una persona se asusta cada vez que piensa en una serpiente o incluso cuando ve una gallina. En este caso sucede algo diferente. Jung agrega que esto no solo ocurre en personas anormales, ¿verdad? En los individuos normales existen pensamientos obsesivos, obsesiones musicales, ideas súbitas, cambios de ánimo, afectos impulsivos, ansiedades y demás que pueden clasificarse como compulsiones inconscientes. En realidad, solo los procesos inconscientes heredados, que suceden de manera uniforme y regular, ya sea como modos de acción o reacción, pero en general pueden llamarse instintivos, ¿verdad? El ser humano moderno ha querido diferenciarse no solo de los animales, sino de las sociedades primitivas y ha abrazado a la razón como su principal arma para conquistar el mundo y conquistarse a sí mismo. Lo inconsciente, lo mítico, lo irracional le producen aversión y temor. Sin embargo, indudablemente lo irracional, lo inconsciente y lo instintivo fluyen enormemente en nuestras vidas, como bien saben los mercadólogos y las agencias de relaciones públicas, porque las personas no suelen tomar decisiones basadas en la razón pura. En este sentido, Jung sugiere que podemos notar el poder que ejercen los instintos en la manera desmedida o exagerada con la que solemos reaccionar a algo, ¿no? Por ejemplo, hace un siglo, W.R.R. Rivers definió el instinto como la reacción todo o nada, notando que cuando nos vemos amenazados no reaccionamos con la justa energía que necesitamos o con lo que pudiera ser razonable, sino que todo nuestro organismo se concentra en la respuesta, por ejemplo, en huir o en luchar. John dice que hacemos esto porque entra en acción un proceso inconsciente, ¿no? Uno se inclina a pensar que la conducta humana está influenciada por los instintos mucho más de lo que se pudiera querer. Y solemos exagerar enormemente y hasta instintivamente el nivel en el cual nos creemos racionales, ¿verdad? En ese sentido, la neurociencia actual ha encontrado que el ser humano solo es consciente de su intención después de que se ha tomado la decisión de hacer algo en el cerebro, por lo cual se puede decir que nuestro libre albedrío consciente no es la causa de una acción, sino solamente un mecanismo para darnos cuenta de la misma. En otras palabras, son procesos inconscientes los que nos mueven. En la psicología de Jung,
los instintos tienen una relación con la intuición a través de su concepto de los arquetipos. Jung sostiene que de la misma manera que los instintos determinan o regulan las acciones conscientes, hay algo que es responsable de la uniformidad y regularidad de nuestras percepciones. Estos son los arquetipos, los cuales son modos instintivos de aprender. Estos arquetipos pueden verse también como formas o imágenes a priori de percibir y también de intuir, a través de las cuales el mundo que percibimos toma una serie de patrones colectivos que conforman lo que pudiéramos llamar la realidad humana. El instinto y los arquetipos conforman, por tanto, el inconsciente colectivo, y la intuición es lo que nos permite percibir lo que yace normalmente en el inconsciente, incluyendo los arquetipos. Y en esto, pues hay una importante similitud con la idea de Platón de que la intuición, la noiesis, era el modo de cognición más elevado, superior al pensamiento lógico o dianoia, ¿verdad? Justamente porque era capaz de aprender las formas o ideas universales. Un precursor, sin duda, de los arquetipos junguianos, según el mismo Jung. Este hombre define la intuición como un proceso inconsciente resultado de la irrupción a la conciencia de un contenido inconsciente, es decir, una idea súbita o una corazonada. Es similar a un proceso de percepción, pero a diferencia de la actividad consciente de los sentidos y de la introspección, la percepción es inconsciente. Por ello hablamos de la intuición como un acto de comprensión instintivo. Para Jung, la diferencia estriba en que el instinto es un impulso que tiene el propósito de realizar alguna acción compleja y la intuición es la percepción o aprehensión de una situación compleja. Podríamos pensar que simplemente una intuición es un instinto cognitivo, un modo de percibir basado en el inconsciente, pero aunque esto no sería incorrecto, la verdad es que sería una definición incompleta. Y en su descripción de los tipos psicológicos y las funciones cognitivas, Jung también señala que la intuición aprende los arquetipos, que representan de alguna manera las leyes que gobiernan el curso de las cosas empíricas, y puede ser incluso un modo profético de percibir. Por eso Jung, a diferencia de Kant, cree que la intuición puede percibir la cosa en sí, el noumeno. Y al percibir este noumenon, que no es más que el arquetipo, le abre la puerta a la existencia, a que pase del inconsciente a lo consciente. En cierta forma, en la intuición se disuelven las fronteras entre percibir y crear la realidad. Y es por ello que Jung habla del inconsciente como la psique objetiva, un término que podría parecer contradictorio, ya que solemos pensar que lo propio de la psique pues, es la subjetividad. Lo que implica es que el material inconsciente, al ser intuido, aprendido y de alguna manera actualizado respecto de su estrato potencial, pues irrumpe en la conciencia como una realidad objetiva para el objeto. Por eso hay que mencionar, para concluir, que a diferencia del instinto que solo impele a actuar, la intuición permite extraer información, sumamente delicada e importante para entender el curso que lleva el mundo. Y aquí es conveniente aclarar que aunque la intuición suele confundirse con una sensación, en realidad no es un modo de percepción basado en sensaciones corporales. Las sensaciones, si es que se presentan, solamente son puntos de partida, pero la persona intuitiva, fundamentalmente lo que aprende son imágenes psíquicas. Se trata de percepciones mentales más que corporales. Es el tipo de percepción que asociamos con los artistas o los místicos y que permite anticiparse a eventos y también imaginar formas alternativas de existencia, algo de lo cual carece nuestro mundo actualmente.